Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es un placer para mí poderles dar una cordial bienvenida a este nuevo video que juntos vamos a estudiar. Es un tema de suma importancia el que vamos a analizar en este video. El título del estudio de hoy es Revelación en el Día del Señor. ¿Sabes? Si saliéramos por la calle preguntando, para ti, ¿cuál es el día de descanso? A las personas, a la gente, ¿cuál es el día del Señor para ti? Con toda seguridad que tendríamos diferentes respuestas. Algunas personas dirían que el día del Señor es el domingo. Otras personas dirían que es el sábado. Otras quizás dirían que es el viernes. ¿Y para ti cuál es el día del Señor? Acompáñame hasta el final de este video y vamos a tener la respuesta bíblica. La respuesta de la Biblia, para que la Biblia nos diga cuál es el día del Señor en el cual el apóstol Juan recibió las visiones del libro de Apocalipsis. Antes de ir al texto bíblico, acompáñame, vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre Celestial, vamos a abrir tu palabra y te pedimos de favor que nos acompañes a través de tu Espíritu Santo. Guíanos, dirígenos y enséñanos, Señor, a aprender de tu palabra, a aplicar a nuestra vida y a compartirla con otros. Por favor, bendice a cada persona, a cada familia que vea este video y ayúdale, Señor, para que puedan sentir la paz y la tranquilidad que solo tú puedes dar. Suple sus necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos al texto de hoy. Primer texto es Apocalipsis 1:9. Apocalipsis 1:9 dice así la palabra de Dios. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El apóstol Juan en este pasaje nos explica dónde estaba cuando recibió la revelación del libro de Apocalipsis. ¿Dónde estaba y por qué estaba ahí? Él dice que estaba en la isla de Patmos. La isla de Patmos está ubicada en el mar Egeo. Sabes, en los tiempos del apóstol Juan, la isla de Patmos era usada por el Imperio Romano como una cárcel, como una prisión de alta seguridad. Allí enviaban los criminales de alta peligrosidad. Y el apóstol Juan fue arrestado por el Imperio Romano y fue enviado a esta cárcel, por decirlo así. La razón que da el apóstol Juan por la cual estaba ahí, dice que estaba ahí por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. O sea que el crimen del apóstol Juan era predicar la palabra de Dios, comentar la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios. Ese era el delito del apóstol Juan. Y dice que estaba ahí por el testimonio de Jesús. O sea que Juan también estaba en la isla de Patmos por testificar de Cristo Jesús, por hablar de Jesús. Sabes, el Antiguo Testamento había profetizado que el Mesías un día vendría a este mundo para morir por los pecados del ser humano. Y el apóstol Juan era un testigo de Cristo Jesús. Él decía que Jesús era el Mesías, que Jesús era Dios hecho carne, que Jesús había venido a este mundo para pagar el precio de nuestra falta. Y también el apóstol Juan explicaba las profecías que hablaban acerca de Jesús y las profecías que vendrían más después de los tiempos de Cristo, o sea, en la historia de la humanidad. Por esa razón el apóstol Juan dice que estaba en la isla de Patmos. Ahora, las personas en la isla de Patmos, los presos, los reos en la isla de Patmos, no solamente eran reos que estaban ahí y ya cumpliendo una sentencia. Al llegar a la isla de Patmos se convertían en esclavos del Imperio Romano. Y trabajaban duramente todo el día, arduamente de sol a sol, por poca comida y sacando allí las
piedras o lo que el Imperio Romano estaba sacando de la isla de Patmos. Entonces que el apóstol Juan fue enviado a la isla de Patmos con el propósito de que el apóstol Juan allí en la isla de Patmos muriera de viejo y olvidado de todas las personas. Lo enviaron a la isla de Patmos, el Imperio Romano, con el propósito de que Juan cayera en la isla de Patmos como una caña vieja y ahí se olvidara el ser humano de él. Pero por lo que podemos ver en el libro de Apocalipsis, es que el Imperio Romano lo envía a la isla de Patmos para que ahí muriera y ahí quedara olvidado de las personas. Pero el Señor Jesús no se olvidó de él. Y ahí fue donde recibió el apóstol Juan más información, más visiones, más profecías que en toda su vida pasada. Sabes, esto es interesante. Algunos puntos importantes podemos sacar de este pasaje y aplicarlos para nosotros. Cuando tú aceptas a Cristo como Salvador personal y cuando tú te acercas a Él, el enemigo no se queda contento. Cuando tú decides servir a Jesús, el enemigo se opone. ¿Por qué? Porque no quiere que el ser humano decida servir a Cristo. No quiere que el ser humano decida predicar acerca de Cristo. El enemigo no quiere que el ser humano sirva al Dios vivo y lucha para que el ser humano se detenga, para que el ser humano cambie de opinión. Pero si tú aceptas a Jesús y sigues adelante, igual que el apóstol Juan, con toda seguridad, te digo que el Señor Jesús te irá hablando, te irá abriendo el camino y te ayudará para llegar hasta el fin, a donde Él quiere llevarte. Vamos al siguiente pasaje. El siguiente texto es Apocalipsis 1:10. Y dice la Biblia así: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Sabes? Dice el texto que estaba el apóstol Juan en el Espíritu. ¿Qué significa estar en el Espíritu? Juan se había, por decirlo así, había dejado a un lado todas las cosas terrenales y estaba enfocado únicamente en las cosas espirituales en el momento de recibir la visión. O sea, el Espíritu Santo tomó al apóstol Juan y lo ayudó para que concentrara toda su atención en las cosas espirituales y dejar a un lado las cosas materiales de este mundo. Juan estaba en el Espíritu, dice el texto, concentrado en las cosas espirituales, enfocado en asuntos espirituales. Y dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y aquí viene la pregunta interesante. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día del Señor en el cual el apóstol Juan recibió la visión? Cuando vamos a la Biblia, encontramos en Génesis 2 y 3 lo siguiente. Acompáñame. Dice así la Biblia: Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. De acuerdo a este pasaje, Dios, cuando creó este mundo, cuando creó los cielos, la tierra y todo lo que vemos, dice que acabó su obra en el séptimo día. En el séptimo día acabó su obra y en ese día descansó. O sea, Dios el Creador reposó el séptimo día. Y ese día, dice el texto, que fue bendecido por Dios y también lo santificó, lo puso aparte para un uso especial. El séptimo día, querido amigo, es el sábado, es lo que hoy conocemos como sábado.
Ese es el séptimo día. Entonces, desde la misma creación, Dios bendice el séptimo día. Dios santifica el séptimo día. Y Dios descansa el séptimo día. ¿Sabes? Y cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud egipcia, donde habían estado esclavos por 400 años, cuando los saca el Señor de esa esclavitud, y Dios le da a Moisés las tablas de piedra con su santa ley, escritas con el dedo de Dios. En Éxodo 28, donde están los 10 mandamientos, dice el texto lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, Dios, hablándole al pueblo, le dice que se acuerde del día de reposo. ¿Por qué le dice que se acuerde del día de reposo? Porque el pueblo había estado esclavizado por 400 años. Entonces ahora, como habían estado esclavizados, el pueblo para ese entonces se había olvidado de los mandamientos de Dios. Se había olvidado prácticamente del sábado. Se había olvidado del día de reposo, del séptimo día. Y el Señor les dice en Éxodo 20, donde está la ley de Dios. Esto es parte de la ley de Dios que escribió Dios con su propio dedo. Dice el Señor, acuérdate, le dice al pueblo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del sábado para ponerlo aparte. Acuérdate del Shabbat para reposar, para descansar. O sea, Dios hablándole al pueblo le dice que se recuerde de ese día, para que el día lo vea como día santo. Y quizás puedas decir, pero ¿no cambió Jesús la ley cuando vino? ¿No la ley de Dios quedó en el pasado solamente para el Antiguo Testamento, para el antiguo Israel? Vamos a verlo en la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice así la Biblia: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Cambió Jesús la ley de Dios cuando vino? De acuerdo a este pasaje dice que no, que ni siquiera se te ocurra pensar. No penséis que he venido para abolir la ley. No se te ocurra pensar que he venido a eso. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto pasará de la ley. Por tanto, cuando pensamos que la ley de Dios fue abolida porque Jesús murió, estamos equivocados, estamos en un error. Cuando pensamos que la ley de Dios quedó clavada en la cruz y que nosotros ya no es necesario que la obedezcamos, eso no puede ser así. Porque el Señor mismo está diciendo que no pienses que Él vino a eso. No pienses que Él vino para abolir la ley, no vino a eso. Ahora nos podemos preguntar, entonces, ¿cuál es el día del Señor? En Mateo 12:8, el Señor Jesús dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Porque el Hijo del Hombre, o sea Jesús, es Señor del día de reposo. El día del Señor es el séptimo día. El día del Señor es el Shabbat. Es lo que conocemos hoy como sábado. Ese es el día del Señor. Y dice el texto que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, es Señor del sábado. Él es el Señor del sábado. Por lo tanto, si nosotros nos preguntamos cuál es el día del Señor en el cual recibió la visión el apóstol Juan, el día del Señor es el sábado. El sábado fue cuando se le apareció a San Juan en la isla de Patmos. El sábado fue cuando le presentó las visiones del libro de Apocalipsis.
No fue el domingo, como dice la mayoría de los cristianos, que el día del Señor en la antigüedad era el sábado, pero en el Nuevo Testamento es el domingo. No ha habido ese cambio en la Escritura. Jesús no cambió el día de descanso. Jesús no cambió el día de reposo. Ahora, puede venir una pregunta a nuestra mente. ¿Cuál es el día que vamos a adorar en la tierra nueva? ¿Cuál es el día que vamos a adorar después de que Dios reconstruya el planeta? Después de que Dios termine con el pecado y el mal. ¿Cuál es el día que vamos a observar y que vamos a separar para un uso especial? Isaías 62:23 nos responde a esta pregunta. Vamos a la Biblia. Isaías 66:23 dice: y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y de mes en mes y de sábado en sábado, de Shabbat en Shabbat, de séptimo día en séptimo día, de día de reposo en día de reposo. Vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. O sea que el sábado, el séptimo día, el Shabbat, el día del Señor, no solamente fue para el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, no solamente es para el verdadero cristiano de hoy, sino será para toda aquella persona que viva en la tierra nueva. También observará el sábado como día de descanso y como día del Señor. Entonces aquí surge la pregunta: ¿quién cambió el día del Señor del sábado al domingo? ¿Quién lo cambió? ¿Cómo llegó a ser el día del Señor el domingo como lo conocen hoy la mayoría de los cristianos? Te acompaño que vayas conmigo al libro de Daniel. Daniel capítulo 7 versículo 25. Dice así la Biblia: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. No te voy a explicar todo el pasaje completo, pero quiero que observemos la parte que dice: y pensará en cambiar los tiempos y la ley. El profeta Daniel vivió por ahí como 5 siglos antes de Cristo. Y él fue un profeta de Dios. Entonces recibe una visión el profeta. En su visión ve que en el futuro de sus días habría un poder que atacaría al pueblo de Dios y que ese poder cambiaría el día de descanso. Él dice que pensaría en cambiar los tiempos proféticos. Habría un poder que trataría de cambiar los tiempos proféticos, el calendario profético de Dios. Pero también pensaría en cambiar la ley de Dios. Oye, esto es interesante. 500 años antes de Cristo, el profeta Daniel tuvo esta visión. Y dice que habría un poder que pensaría cambiar los tiempos y la ley. Y cuando buscamos en la historia este cambio, encontramos lo siguiente. Mira lo que dice Wikipedia, y te pido que investigues si tú quieres. Investiga lo que es la historia. Dice Wikipedia: el 7 de marzo del 321, el emperador romano Constantino I el Grande decretó que el domingo, venerable día del sol, más tarde nombrado por la Iglesia Católica como el Día del Señor, fuera considerado como día de descanso para jueces, plebe y oficios, día de reposo. ¿Quién fue el hombre que por primera vez decretó que el domingo fuera día de descanso? De acuerdo a la historia, fue el emperador romano Constantino el Grande, en el año 321. Entonces, quiero que entendamos este asunto. El cambio del día de descanso nace en la cabeza de Lucifer. El cambio del día de reposo, el cambio del día del Señor,
no es bíblico. Nace en la cabeza del enemigo, nace en la cabeza de Lucifer. Y de ahí se lo transmite a Constantino I el Grande. Y en el año 321 después de Cristo, Constantino pone como ley, como decreto, que el domingo se observase como día de descanso. Y de esa manera el imperio entero comenzó a observar el domingo como día de descanso. Pero hay algo más. Hay algo más. También en Wikipedia, ahí en la historia, podemos encontrar lo siguiente. Mira lo que dice. Según el texto Catecismo Doctrinal, en 1566, el Concilio de Trento transfirió el descanso al primer día. Complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día Shabbat se debe transferir al día del Señor, el domingo. Eso dice Wikipedia. El Concilio de Trento fue un concilio que se llevó a cabo por unos 18 años. Y en el año 1566 dice que la Iglesia decidió que se transfiriera la celebración religiosa del Shabbat, del séptimo día, del día del Señor, al domingo. En esta parte se estaba cumpliendo la profecía del profeta Daniel. Él dijo que vendría un poder que cambiaría el día de descanso, que cambiaría la ley, que intentaría cambiar la ley y el calendario profético. Pues por 18 años, en el Concilio de Trento, se estuvieron reuniendo los líderes católicos, no solamente para cambiar el calendario profético, no solamente para cambiar oficialmente la santidad del día del Señor, sábado al domingo. No solamente eso, sino para elaborar doctrinas que contrarrestaran al movimiento protestante, a las enseñanzas de Lutero y de estas personas que estaban enseñando la Biblia y solamente la Biblia. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el día que tú vas a reconocer como día del Señor? ¿Vas a seguir reconociendo el domingo como día del Señor, aunque sea solamente un invento de Constantino y de los líderes religiosos de la Iglesia Católica? ¿O vas a elegir el día del Señor, el sábado, el Shabbat, el séptimo día que Él nos ha dejado en su palabra? Yo creo que es hora de comenzar a abrir los ojos y de decidir colocarnos del lado correcto. ¿Por qué? Porque entre más pase el tiempo, entre más nos vayamos acercando a la segunda venida de Cristo, poco a poco irán saliendo leyes que obligarán a los hombres a observar el domingo como día de descanso por ley. Pero habrá un grupo fiel de personas que observará el sábado, el séptimo día, el día del Señor, el verdadero día del Señor, y lo guardará y lo pondrá aparte para un uso especial. Te invito a que tomemos la Biblia y sigamos el consejo bíblico, no el consejo humano, porque el consejo humano va al fracaso. El consejo humano no es el que triunfa, no es el que llega hasta el fin. ¿Sabes? El consejo divino es el que llega hasta el fin y es el que nos ayuda para salir adelante. Entonces, resumamos aquí el asunto. El día del Señor en el cual el apóstol Juan tuvo la visión o las visiones del libro de Apocalipsis es el Shabbat, es el sábado. Es el séptimo día cuando el Señor Jesús se le aparece a San Juan para darle las revelaciones del libro de Apocalipsis. Te voy a pedir que me acompañes en este último texto del estudio de hoy. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Vamos a la Biblia. Dice así. ¿Qué decía? O sea, Juan escucha una voz que decía:
Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Sabes qué? En este pasaje nuevamente volvemos a encontrar las palabras Alfa y Omega, principio y fin. Y estas palabras se le aplican al Señor Jesucristo. ¿Sabes? El Señor Jesús dice que es el primero y que es el último. El Señor Jesús es el único Dios que ha existido y existe y existirá por la eternidad. Si quieres estar seguro en tu vida, si quieres que tu vida esté asegurada aún después de la muerte, debemos aceptar a Cristo como Salvador personal. Debemos colocarnos de su lado, debemos colocarnos del lado de su palabra y de esa forma avanzar en este camino. No es fácil luchar con la mayoría de oposición. No es fácil luchar con tradiciones de siglos. No es fácil, pero no es imposible. No es imposible. Con la ayuda de Cristo Jesús, todo es posible y podemos seguir adelante si tú así lo decides. ¿Sabes? No hay otro Dios. Fuera de Jesús no hay quien salve. No hay otro Dios. El único Dios es Cristo. El único Dios es Jehová de los ejércitos. Él ha existido. Él existe y Él existirá para siempre. El texto dice que el Señor le dice a San Juan que envíe los mensajes a las 7 iglesias, que envíe el mensaje del libro de Apocalipsis a la iglesia a lo largo de todos los tiempos. El mensaje también es para ti. Ojalá que lo puedas recibir de corazón y ojalá que puedas aceptarlo y vivirlo y compartirlo con otros. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por la claridad de tu palabra. Gracias porque nos has dejado tu palabra y tu consejo para poder, Señor, saber la verdad. Ayúdanos, danos valor para poder elegir lo correcto, para poder colocarnos del lado de la verdad, de tu lado, suceda lo que suceda. Bendice a cada persona, Señor, que vea este video. Bendice a cada familia y por favor ayúdanos para seguir adelante aprendiendo más y más de ti y de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, hemos llegado al fin de este otro video. Te pido de favor que te suscribas. Si no lo has hecho, que instales la campanita para que te lleguen los videos, que lo compartas con tus amigos y nos vemos en el próximo video. Que el Señor te guarde. Hasta la próxima.